día. ¿Cómo les va? Estoy aprendiendo a usar. Estoy aprendiendo a usar esto todavía. Un segundo. Bueno, muchas gracias. Estoy muy agradecido por la oportunidad. Es un gran privilegio poder ser invitado a compartir la palabra del Señor. Y es la segunda vez que estoy aquí, así que estoy muy feliz. Muchas gracias al pastor Andrés Self por eso. Y bueno, ya algunos me conocen y realmente no soy un pastor, soy un predicador principiante, se podría decir. Así que bueno, quería decirles eso. Y quería compartir un pasaje que está en Juan 7:37. Si pueden ir allí, por favor. Juan 7:37 al 39, 2 versículos son los que vamos a ver. Y Juan nos va a enseñar, la palabra de Dios nos va a enseñar que la vida de una persona, quien quiera que sea, si se acerca a Cristo no puede quedar igual. Pero primeramente, antes de entrar en el texto, quería introducir el mensaje. El título del mensaje sería Causa y Efecto. Entonces quería introducir el mensaje diciendo que toda causa tiene su efecto. Por ejemplo, ¿a cuántos les gusta tomar sol? ¿Les gusta tomar sol? Es lindo estar en la costa, allí en la playa. Más lindo es tener la oportunidad en una playa en el Caribe. Es bueno tomar sol y el sol es bueno para el cuerpo y tiene vitaminas que nuestro cuerpo necesita. Nos ayuda muchísimo. Ahora, si nosotros quedamos expuestos al sol por mucho tiempo, eso puede traer algunas contraindicaciones en nuestro cuerpo. No sé si les ha pasado, a mí me pasó una vez quedar re expuesto al sol y toda la espalda colorada, que ni siquiera podía dormir a la noche, poniéndome rodajas de tomate, de papa en la espalda para tratar de calmar un poco el calor. Fue terrible. Pero si quedamos expuestos mucho tiempo al sol, hasta puede generar una enfermedad en nuestra piel. Entonces, vemos que tiene una consecuencia eso. Y en nuestro mensaje lo que veremos es que la causa es Cristo. Cristo es la causa y el efecto son las consecuencias que Cristo tiene en nuestras vidas. Entonces veremos en nuestro pasaje 4 consecuencias de una persona que se acerca a Cristo. Vamos a leer el texto en Juan 7:37. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces nos empieza relatando Juan que estaban en una gran fiesta, y debemos entender el contexto en el cual se está desarrollando en nuestro pasaje. Dice: en el último y gran día de la fiesta. Por todo el contexto podemos saber que se está refiriendo a la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta que se llama Sukkot, o la fiesta de la cosecha. Era una fiesta que celebraba el pueblo de Israel. Y esta fiesta, junto con Pascuas y Pentecostés, son lo que se llaman las fiestas de peregrinaje. Todos los judíos que estaban en la dispersación por un montón de lugares empezaban a peregrinar para Jerusalén y se reunían allí. Según el historiador judeo romano Flavio Josefo, se cree que hubo una peregrinación de más de 2 millones de personas en esta fiesta. Ahora, también acerca de esta fiesta debemos mencionar que era una fiesta de gran gozo y regocijo. Para el pueblo era tan extático, era el gozo que se efectuaba en esta ceremonia, acompañado por el son de trompetas. Era el shofar, se hacía con el cuerno de un animal y ellos hacían sonar el shofar
y al son de canciones cantaban salmos. Se solía decir: quien no había visto esto jamás había visto nada de gozo en su vida, nada de regocijo en su vida. Era una fiesta de gran gozo, la fiesta de los tabernáculos. Se celebraban muchas cosas, entonces era muy importante para el pueblo de Israel. Y así era el clímax de esta festividad. Ahora bien, ¿de qué se trata en sí? Primeramente, tiene que ver con el pecado del hombre, esta fiesta. ¿Por qué? Porque nuestra comunión con Dios fue rota a causa del pecado. Entonces Dios empieza a manifestarse al hombre por medio del tabernáculo, en el lugar santísimo. Empieza a darse a conocer al hombre. Entonces tiene que ver con el pecado de esta fiesta. También esta fiesta es una profecía. Es una profecía lo que se hacía en esta fiesta. Cada familia hacía un tabernáculo, hacía una choza y habitaba allí alrededor del templo en Jerusalén. Y era una profecía que muchísimo tiempo más adelante Dios haría un nuevo tabernáculo. Ustedes y yo, cada uno de nosotros, íbamos a ser el tabernáculo de Dios, somos el tabernáculo de Dios. Y era una profecía esta fiesta también, que Dios habitaría en un nuevo tabernáculo, que somos nosotros, que es la iglesia. Aunque el pueblo de Israel no lo entendía de esa manera. También se celebraba la providencia de Dios en el desierto y la providencia de Dios en las cosechas. Hay muchísimas enseñanzas en la fiesta de los tabernáculos. Realmente se puede hablar de eso y tal vez hasta dar una materia en la facultad, porque es impresionante las cosas que la palabra del Señor enseña acerca de la fiesta de los tabernáculos y cómo el pueblo judío celebraba esto, y aún creo que siguen celebrando algunos. Ahora, en sí, en cuanto a la providencia de Dios en el desierto, debemos hacer mención que se llevaba a cabo un ritual acerca de la providencia del Señor en el desierto, y aunque esta ceremonia no estaba prescrita en el Antiguo Testamento, se había vuelto tradición en los siglos anteriores al tiempo de Jesús. Conmemoraban la provisión milagrosa de agua durante los años de Israel en el desierto. Por ejemplo, algunos versículos. Éxodo 17:6 dice: he aquí yo estaré delante de ti y allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de todos los ancianos de Israel. Números 28 dice: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. También Isaías 48:21 menciona: no tuvieron sed cuando los llevó por el desierto, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. Entonces, tradicionalmente ellos celebraban también la providencia del agua de Dios en el desierto. Entonces, en este ritual, en la fiesta, lo que se hacía era que el sacerdote caminaba hasta el estanque de Siloé. Si alguien estuvo en Israel seguramente conoce eso. No sé quiénes tuvieron la oportunidad. Caminaba hasta el estanque de Siloé con una jarra de oro, y al final de cada día era derramada como una ofrenda de libación, el agua. Y en ese momento todo el pueblo comenzaba a recitar con gran gozo Isaías 12:3. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación. Todo el pueblo empezaba a gritar eso cuando el agua era derramada. Y en el último día, que era el más solemne, en ese preciso momento, antes de que el pueblo comience a recitar el versículo de Isaías, es en donde se cree que Jesús se puso en pie y hizo la gran invitación: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Justo en ese momento Cristo se pone en pie y Él diciendo prácticamente: yo soy la roca que les dio agua en el desierto. Están celebrando lo que ustedes están celebrando, la providencia de Dios soy yo.
Entonces, veremos cuáles son las 4 consecuencias. La primera consecuencia de la persona que responde al llamado de Cristo es que recibe salvación. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El Señor hace un llamado público. Invita a todos. No hace ningún tipo de acepción de personas, sino que dice si alguno. Es una invitación general para todos los oyentes. Si entre estos oyentes tienen sed, vengan a Cristo y beban. La palabra empleada aquí para sed en el original es dipsao y tiene como significado, según el diccionario expositivo de Bain, sed en sentido natural, pero también en sentido figurado es sed espiritual. Y es obvio que el Señor se está refiriendo a la sed espiritual en este pasaje. Él está invitando a las almas sedientas a venir a Él, por el agua espiritual dadora de vida, en lugar del agua física y temporal de la ceremonia. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. El Señor está diciendo: todos ustedes que tuvieron sed durante 40 años en el desierto, yo fui la roca que les daba agua, pero ahora voy más allá y quiero calmar la sed de tu alma. Solo yo puedo saciar esa sed. Lo único que tienes que hacer es venir a mí con fe y tu mayor necesidad será saciada. Es la mayor necesidad que tiene el hombre, que tenemos, es que necesitamos un Salvador. Esa es la mayor necesidad del hombre. No el hambre, no la comida, no la sed física. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El principal propósito de Dios al enviar a su Hijo a este mundo fue para que tengamos vida eterna, no para que recibamos sanidad. Dios puede hacer eso. No para que seamos ricos y prósperos en este mundo. Dios puede hacer eso también. Pero el principal motivo dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa es la sed que Jesucristo quiere calmar en este lugar, cuando Él se pone en pie. La necesidad de la vida eterna, porque realmente estamos perdidos. Sin Cristo el hombre está perdido. Otra vez el Señor invita a todo el mundo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba de las aguas de la vida eterna gratuitamente. Y quisiera aclarar algo por la necesidad que apremia. Nosotros no somos Israel, ni celebramos el Sukkot hoy en día. Somos otra dispensación, somos la Iglesia de Cristo. Pero otra vez este llamado fue un llamado público, fue un llamado universal para todos los que estaban allí oyendo. Entonces, si aún no has venido a Cristo, ven a Él. Ven a Él, ven a Cristo. Bebe de las aguas, que nada te detenga en tu camino. Ve a Cristo y continúa bebiendo de las aguas de Cristo. El Señor dice: el que a mí viene yo no le echo fuera. Hay un abundante manantial de gracia y de misericordia para todos los que vienen a Cristo. Entonces es salvación lo que encuentra, la primera consecuencia de una persona que responde al llamado de Cristo. La segunda consecuencia que recibe una persona que responde al llamado de Cristo es que recibe una fe más sólida que una roca. Dice nuestro pasaje, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Nuestra fe no está fundada sobre algo místico, sentimental o psicológico, de ninguna manera. Vivimos en un tiempo donde los sabios, según el mundo, afirman un montón de cosas con las siguientes palabras. Parecen palabras mágicas. Dicen: no, porque esto está científicamente comprobado. Y afirmamos un montón de cosas en nombre de la ciencia. Y eso está bien,
Está bien investigar, pero a veces debemos tomarlo con pinzas, porque la ciencia se ha afirmado muchas cosas y el hombre ha afirmado muchas cosas en nombre de la ciencia que luego se descubrieron que fueron un gran fraude. Por ejemplo, el apéndice. ¿Cuántas veces hemos oído decir que el apéndice del hombre está ahí solamente para molestar, que no cumple ninguna función, que está ahí solo para provocarnos un malestar, incluso la muerte tal vez? Espero que todos tengan su apéndice. Pero, ¿qué se descubrió? ¿Qué se sabe hoy en día? El apéndice es fundamental en el hombre. Produce bacterias que ayudan a la flora intestinal. Entonces, es necesario. Y hay países donde no te quieren operar del apéndice porque dicen que es necesario. No quieren sacártelo, prefieren tratar de recuperarlo, por decirlo así. Y el hombre mucho tiempo afirmó que en nombre de la ciencia que el apéndice no cumplía ninguna función. El hombre de Piltdown, ¿alguien escuchó hablar? El hombre de Piltdown fue un gran fraude. En el año 1912, un grupo de hombres encontraron un diente de un orangután, se pusieron de acuerdo, fabricaron toda una mandíbula, la pintaron, hicieron todo lo que tenían que hacer, lo acoplaron a un cráneo humano y dijeron que el hombre de Piltdown es un lugar en Inglaterra, que el hombre de Piltdown era el eslabón perdido. Habían encontrado el eslabón perdido. Finalmente la teoría de Darwin tenía razón. Luego de 40 años, en el año 1953, se descubre que fue un gran fraude. No hay tal eslabón perdido. No existe. Y no hay ningún eslabón perdido de todas las especies. Cuando el pez pasó a ser un pájaro, ¿a dónde están los restos fósiles de transición? No existen. No hay ninguno de ellos. Porque realmente nosotros sabemos por las Escrituras que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el Señor creó todas las cosas, los animales, las plantas, y le dijo al hombre que señoree en todas las cosas. Entonces la ciencia afirma cosas, pero nosotros podemos estar seguros por la palabra de Dios cómo fueron los hechos y los sucesos. No hay ningún eslabón perdido. Y el apéndice está ahí. Si Dios creó al hombre con el apéndice, es necesario. Recibimos una fe sólida como una roca, porque nuestra fe no está fundamentada en un sueño que tuvo un hombre o cualquier otra cosa. Nuestra fe está fundamentada en la inefable, inerrante palabra de Dios. Pero Jesús aquí dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. La Biblia dice muchas cosas acerca de Jesús. Tantas que si se escribieran en libros no entrarían en el mundo entero. Pero veremos algunos pasajes, algunos aspectos de lo que la Biblia enseña acerca de Cristo. Por ejemplo, Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vemos que el Señor, aquí Juan lo que nos está diciendo, el Verbo, sabemos que es la palabra logos, y que se está refiriendo a la persona de Cristo. Entonces, lo que nos está diciendo es, en el principio era Cristo. Antes de que todo fuese creado, Cristo ya estaba, Cristo ya existía, y el Verbo y Cristo era con Dios. Cristo estaba junto con Dios el Padre, y el Cristo era Dios también. Entonces la palabra nos dice que Cristo es Dios. Nosotros debemos creer que Cristo es Dios, porque las Escrituras nos dicen que Cristo es Dios. Versículo 14 de Juan 1 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra allí para habitó se tabernaculizó. Cristo se hizo un tabernáculo humano. Cristo se llenó como una mano llena un guante. Dios se encarnó en la persona de Cristo.
Se hizo un tabernáculo, así como la gloria de Dios aparecía en el tabernáculo en el Antiguo Testamento, en tiempos de Moisés. Aquí Juan nos está diciendo, Cristo se tabernaculizó y vimos su gloria y habitó entre nosotros. Entonces Cristo se hizo Dios, se hizo carne, se encarnó en la persona de Cristo, y Cristo es 100% hombre y Cristo es 100% Dios. Eso nos dicen las Escrituras. Nosotros debemos creer en Cristo como dicen las Escrituras. Primera de Corintios 15:3. Dice el apóstol Pablo, escribe a los Corintios y dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Las Escrituras nos afirman que Cristo vino a este mundo, Cristo siendo Dios se hizo un hombre. ¿Y qué vino a hacer a este mundo? Como nos enseñan las Escrituras, vino a morir por nuestros pecados, porque somos pecadores. El justo muriendo por los injustos, el que nunca pecó ni se halló engaño en su boca, murió por viles y retorcidos pecadores. Y aunque puedan sonar ofensivas las palabras, debemos entender que somos menos que escoria delante de un Dios santo. Todas nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Tenemos una lepra espiritual que se llama pecado. Está en nuestra naturaleza. En tiempos de Moisés, cuando había un leproso, tenía que salir gritando: inmundo, inmundo, inmundo. Así somos nosotros, delante de la santidad de Dios. Fue necesario que alguien venga a morir por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Cristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Y nosotros debemos darnos cuenta de esta realidad delante de Dios, que Cristo vino para salvarnos. Entonces debemos beber de las aguas de Cristo, debemos creer en Él. Solamente Él puede saciar nuestra sed espiritual. Y consideremos Hechos 17:30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si creemos en Cristo, como dicen las Escrituras, ahora debemos arrepentirnos de nuestros pecados y vivir vidas que agraden a Dios. Así es como debemos responder. Primera de Corintios 15:4 sigue diciendo: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Debemos creer eso de Cristo. Él es el Dios encarnado que se humilló a tal grado que murió en una cruz por viles pecadores y que resucitó con gran poder al tercer día. Eso enseñan las Escrituras de Cristo. Y el Señor quiere que creamos en Él como dicen las Escrituras. Y luego de haber creído en el Señor, como dice las Escrituras, nuestro pasaje nos dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Y el apóstol Juan nos clarifica lo que quiso decir aquí, es que recibirán el Espíritu Santo todos los que creyesen en Él. Recibirían el Espíritu Santo. Entonces la tercera consecuencia que recibe cualquier persona que responde al llamado de Cristo es que recibe poder. Lo que estaba diciendo el Señor era lo que iba a pasar tiempo más adelante. Y lo vemos en Hechos 1:5. Dice: porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8 de Hechos 1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibimos el Espíritu Santo que nos sella, que viene a morar dentro de nosotros, que viene a ser el tabernáculo, el nuevo tabernáculo de Dios, tú y yo, por medio del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Para todos los que creen en las Escrituras, en Cristo, como dicen las Escrituras. Recibimos poder para vivir en este mundo, para vivir vidas santas, vidas que agradan a Dios. No puede haber una incongruencia en nosotros. Y sí, vamos a pecar,
vamos a caer porque está en nuestra naturaleza, pero lo que más tiene que predominar en nosotros son vidas piadosas, vidas santas. Primera de Juan 4:4 dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y nuestras vidas tienen que mostrar eso. Debemos mostrar que somos de Cristo, que Él mora en nosotros. Somos el templo de Dios. Nosotros somos el templo del Dios. Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Somos templos del Espíritu Santo. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora, déjame preguntarte, ¿es esa una evidencia en tu vida? ¿Tu familia nota que tenés el Espíritu Santo? ¿Tus amigos notan que tenés el Espíritu Santo? ¿Tus compañeros de trabajo o facultad notan que tenés el Espíritu Santo? ¿En tu barrio se nota que tenés el Espíritu Santo? ¿En tu vida privada da evidencia que tenés el Espíritu Santo? Dos opciones. O no tenés el Espíritu Santo, por lo cual nunca te arrepentiste genuinamente y nunca creíste en Cristo, sino solo tenés una religión vacía. O la segunda opción es que sos carnal e inmaduro y que lo único que haces es contristar al Espíritu Santo. Te animo a que te arrepientas. Él es fiel y justo para perdonar. Y ahora quiero hablarte a ti, creyente lleno de poder. Sigue por el camino de la santidad. Sigue por el camino de la obediencia. Hay más. No estamos bebiendo de un charco o de un pozo que tiene sus aguas estancadas. Estamos bebiendo de las fuentes de las aguas de la vida eterna. Nuestras copas deben estar rebosando. Debemos vivir en este mundo vidas sobrenaturales. Dios mora en nosotros. Te animo a que sigas caminando en el poder de Dios. La cuarta consecuencia que recibe una persona que responde al llamado de Cristo es que es un caudal de vida eterna para todos aquellos que no creen en Él. Cada uno de nosotros somos un caudal de vida para otros. Nosotros nos llamamos cristianos y el término lo que significa en sí es que somos pequeños Cristos. En el versículo 4 nos dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y el Señor dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. Ahora nosotros no podemos saciar la sed de nadie, pero estamos conectados a los manantiales de agua de la vida eterna. Por lo tanto, debemos estar llevando de esta vida, de esta agua, a todo nuestro alrededor. Juan 4, si se lo quieren anotar, del 10 al 14, pueden leer, es una historia maravillosa. Pero Juan 4:13 dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere de las aguas que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Nosotros tenemos un agua que tiene que estar saltando para vida eterna. Ahora te pregunto, ¿moja tu agua? ¿Moja tu agua, hermano? Debemos estar salpicando con el agua de la vida eterna a todo nuestro alrededor. ¿Cómo salpicamos de esta vida eterna? Debemos ser luz y debemos ser sal en este mundo. La sal para preservar este mundo de la corrupción. Y también debemos ser luz. Jesús dijo en Mateo 5:16, Mateo 5:16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras vidas deben alumbrar por medio de nuestras buenas obras, para que los hombres glorifiquen a Dios.
los inconversos, los incrédulos, deben ver nuestras vidas y dar la gloria a Dios. Amén. Pero también debemos saber que Dios decidió salvar al hombre. ¿Cómo? ¿Por qué medio Dios decidió salvar al hombre? Por medio de la locura de la predicación. Por tanto, no debemos ser perros mudos que no ladran, sino hombres y mujeres de Dios que cumplen la gran comisión. Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es nuestra necesidad más apremiante vivir vidas que alumbren este mundo, predicar el evangelio a toda criatura para que seamos un caudal de vida que salte para vida eterna. Aún aquí en todo Florida. Ahora nuestro texto nos sigue diciendo: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora nos sigue diciendo que Cristo aún no había sido glorificado. Nosotros sabemos por medio de la Biblia que Cristo hoy está sentado a la diestra del Padre. Él está glorificado, pero antes de eso Él vino a este mundo a morir por ti, a pagar la deuda que había en tu contra. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia, muerte eterna, separado de Dios para siempre, en el infierno. Y merecemos eso, vos y yo, lo merecíamos. Pero Cristo vino y pagó por nosotros. Toda la ira y toda la justicia de Dios, la copa de la ira de Dios fue derramada sobre Cristo en la cruz hace más de 2000 años. Entonces, nosotros ahora debemos, después de eso, Cristo fue bajado de la cruz, José de Arimatea lo llevó a un sepulcro que no había sido utilizado jamás, y fue sepultado allí, y al tercer día resucitó con gran poder. Y ahora sí está glorificado, porque ahora ascendió a los cielos y vive para interceder por nosotros. Entonces, otra vez, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados y que crean en Cristo. Él te hará una nueva criatura. Bueno, hasta ahí fue el mensaje. Espero que haya sido de bendición y vamos a orar. Amado Señor, venimos delante de tu trono, Señor, en esta mañana. Padre, para rogarte, Señor, que por favor tu palabra, Señor, dé fruto. Señor, que dé fruto en nuestras vidas, que realmente nuestras vidas puedan dar evidencia que nosotros vivimos contigo, que tú moras en nosotros. Pedimos eso, Señor, para cada uno de nosotros. Pedimos que nos ayudes, Señor, a que tengamos una fe sólida, una fe puesta en tu palabra, Señor. Pedimos que nos ayudes a escudriñar tu palabra para saber cada día lo que tú dices, lo que tú mandas, Señor, y que podamos poner nuestra fe en las Escrituras. Y también pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser un caudal de vida para otros que no te conocen, que nuestras vidas puedan reflejar a Cristo, Señor, y que podamos, Señor, que tú nos utilices para que muchos puedan conocer a Cristo en este tiempo. Pedimos eso y rogamos por este día, te damos gracias por este maravilloso día que tú nos has regalado de vida, Señor, y que por favor tú estés en control de lo que resta de este día en cada uno de nosotros. Te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.